El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, ¿cómo están? Yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete, hoy es miércoles de historias cortas y como el fin de semana pasado y este que viene van a ver la entrevista con Efraín Yeudiel, pues les voy a platicar un poco sobre el graffiti. ¿Qué onda con el graffiti? ¿Por qué? Porque Efraín hace mucho muralismo y de alguna manera pues eso es considerado graffiti. Usa aerosol, él me parece que no de manera ilegal, de manera legal, con un acuerdo previo, pero de todas maneras no está de más saber qué onda con el graffiti. Como les platicó Hernán, el graffiti, esto es lo que voy a estar hablando hoy. Entonces el graffiti tiene sus orígenes en Roma, desde antes, yo creo que desde antes de Roma. En realidad el graffiti pues fue un medio de expresión, un medio en el que la gente podía ejercer alguna crítica o contar cómo fue su día. O sea, vean las pinturas rupestres, pues yo imagino que ahí querían platicarnos qué onda con su vida, cómo había sido el mamut que habían cazado, todas esas cosas. Entonces pues es bien importante esto como medio de expresión, de crítica y un poco de sátira. Se usaba mucho como para burlarse de la gente que estaba en el poder. Y así fue durante toda la época. O sea, hay pintas en las paredes en cualquier época de la vida humana. Hasta que en 1960, en Filadelfia, Cornbread, uno de los fundadores del estilo conocido como graffiti, empezó a pintar, a poner su nombre Cornbread, su apodo, en todas las paredes o en muchas de las paredes de Filadelfia, sobre todo en las paredes por las que pasaba una chica que le gustaba. Entonces con eso él esperaba llamar la atención de esta chica. Cornbread era una persona afrodescendiente y la prensa empezó a tomarle fotos. Se les hizo muy chistoso que hubiera muchas cosas que dijeran Cornbread. Entonces empezaron a tomar fotos y a documentar todo eso y a hacerle eco. Así fue como en los 60s, como empezó esto ya tomado como un medio de arte urbano. En los 70s, en 1970, llegó otro personaje que se llama Taki. Taki lo que él hizo fue, se dio cuenta que las pintas pues eran ilegales. Cornbread también lo hacía ilegal, pero Taki dijo, ok, es ilegal, tengo que hacer las cosas muy muy rápido. Entonces empezó a utilizar la pintura en aerosol. A él se le debe como el manejo del aerosol. A Taki, así se llama, como las papitas que venden sin la S. Las papitas son Takis, este es Taki. Entonces él empezó a pintar, sobre todo en los vagones del metro, con aerosol. Y empieza a dejar como su tag, su marca en estos lugares. Y alguno que otro dibujito, para no pasar de ahí. A mediados de los 70s y hasta mediados de los 80s más o menos, hay un movimiento que se llama Die Hard. Muerte difícil. Bueno, Die Hard. Que era como un movimiento ya en el que entraban muchísimos chavos. Muchos chavos empezaron a decir, hoy está muy padre esto. Y entonces empezaron, justo como lo hacía Taki, empezaron a pintar todos los vagones del metro, muchísimos vagones del metro. Y empezaron a no solo dejar su tag, sino ya hubo gente que se empezó a animar a hacer dibujitos, a hacer cosas distintas. Ya como que dijeron, oye, pues está bien padre esto de pintar aquí. Pues yo no quiero nada más pintar mi nombre, yo quiero también pintar dibujos. Entonces empezaron a dibujar justo con spray, con aerosol, para poder como huir rápido, porque también la policía ya se empezó a dar cuenta mucho de esto. Entonces pues empezaron a perseguirlos. A la par también en otras partes del mundo empezó a tomarse más en serio este estilo y surgieron personajes como los que les platiqué en la otra historia de hace 2 miércoles. Si fue hace 2 miércoles. Bueno, en la guerra de grafiteros entre Banksy, con Banksy como protagonista, y el otro grafitero, Robo, ya me acordé, y Robo. Entonces como que empezó el movimiento de protesta y era un movimiento que era asociado a los vándalos nada más. Sin embargo ya empezaban a haber algunos momentos en que surgía algo como artístico, algunos dibujitos. En los 90s pues ya este movimiento se empieza a asociar un poco más con el hip hop. Desde los 80s se asocia mucho con el hip hop, pero en los 90s mucho más con esto. Y entonces el hip hop de alguna manera es una cultura urbana que buscaba pues
expresar lo que la gente sentía, pero de alguna manera buscaba también como que la gente dejara de haber violencia, y entonces, como estaba esta cosa de dejar la violencia, surgió el movimiento Clean Train, el tren limpio, que lo que buscaba era decirle a la gente, pues ya no vamos a dañar los trenes, los vagones, porque pues con esto estamos dañando a nuestros hermanos, mejor vámonos a pintar paredes. Entonces se salieron de los trenes y empezaron a pintar paredes, y pues justo como ya se metió de lleno el hip hop y todo esto, pues ya empezó a surgir el movimiento tal cual lo conocemos, con imágenes, con figuras, con todo lo que se les ocurra a las personas, y ya fue tomado más como un arte urbano, como la necesidad de la gente de expresarse, ¿no? De hacer algo con alguna pared que ven frente a su casa que está toda gris, pues prefieren meterle algún tipo de color y hacer otras cosas impresionantes como hay hoy en día en la Ciudad de México. Si no son de la Ciudad de México, acá les voy a dejar algunos grafitis que se han hecho en estaciones del metro. Espero que les hayan gustado estos grafitis. A mí me encanta ir manejando. Así manejo. Y voltear y ver todos esos grafitis. Voltear y ver lo que logran hacer. También hay otros muy padres, unas letras muy padres, unos tags. O sea, vamos, ya el graffiti ya no solo son rayones ahí X, sino que ya buscan adueñarse de una manera mucho más padre, no solo con los tags, con los nombres. Y ya es un movimiento que pues justo por la facilidad y lo barato está teniendo muchísimo más boom, que es muy barata la pintura en aerosol. La única cosa en contra que yo lo encuentro es que no es muy resistente la pintura en aerosol. Entonces es un movimiento relativamente efímero, pero bueno, es parte de la concepción del movimiento, que la pared no es tuya, entonces cualquiera puede llegar a rayar, siempre y cuando el rayón sea mejor que lo que estaba antes. Entonces pues es como una competencia constante y una manera de los pintores de graffiti de superarse día a día. Entonces ya supimos de dónde surge el graffiti más o menos. Ya sabemos que es un arte antiguo, pero bueno, que el nombre graffiti es desde los 70s, que está muy asociado al hip hop, bueno, que tuvo más ímpetu cuando se empezó a adueñar del hip hop. Y pues nada, hay muchos grafiteros, espero poder contactarlos por acá. Estará muy interesante de repente hablar con todos ellos y ver cómo conciben ellos el arte, cómo lo ven, que es muy distinto pintar en un bastidorcito, como el de acá, a pues en una pared, ¿no? Y aparte con el riesgo de que te descubran, porque muchos siguen siendo todavía no autorizados, entonces hay mucho riesgo de que los descubran, los agarren. Tienen que hacer todo muy rápido y estar a las vivas de que no venga la policía ni nadie, ¿no? Ni los señores chismosos ni nada. Entonces, me parece interesante. Si conoces algún grafitero, déjalo acá en los comentarios para que yo lo contacte. Y ayúdame a seguir creciendo. Ayúdame a compartir este video. Ayúdame a llegar a más personas. Dale like. Comentar me ayuda mucho. Picar en la campanita. Y suscríbete. Si no te has suscrito todavía, ayúdame a suscribirte. Agarra los teléfonos de las personas que conozcas, métete a YouTube y suscríbete. Ayúdame a llegar a muchísimas más personas. Si te gustó el video, entonces vas a hacer eso, ¿va?
Yo fui Hernán, yo seré Hernán, yo soy Hernán. Muchas gracias por ver el video. Los espero en TikTok, aparezco como Tintero MX y en Instagram aparezco como Tintero Arte. Adiós.